inche Maribel Mora Curriao Piñén, inche Mapuche Pehuencheñen, inche Imeltuche Peca Pumehuelife, entre otras cosas más. Escribo poesía, soy profesora, mi nombre es Maribel Mora Curriao, soy poeta mapuche pehuenche de origen, también nache, decía en la mañana para que mi abuela en algún lugar del universo no se enoje, a veces me olvido de mencionar este territorio. Agradezco a Alejandra, agradezco a sus estudiantes, a sus colegas de esta universidad, agradezco a las poetas que vinieron desde lejos también, a los Lañén que no veía hace años y que están aquí, a Leonel y a Claudia que hayan aceptado hacer esta presentación. De verdad es un rito importante para uno hacer la presentación del libro, más que por presentar el libro mismo o por leer los poemas, por encontrarse con las personas. En la mañana hablábamos en esta misma sala de la necesidad de hacer comunidad que hay después de tanto siglo XX individualista y que termina como en esta atomización de muchas cosas, nos decía por ahí un estudiante, en este mundo tan dividido, ¿cómo hacemos comunidad? Y creo que cuando nosotros presentamos estos libros como poetas mapuche hacemos comunidad. Yo le agradezco en eso a Leonel, con quien tenemos casi la misma edad. No sé si Leonel lo sabía, pero cuando él era muy jovencito, esto lo he dicho otras veces, y presentó este primer libro que se ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago de Chile, el año 1989, él tenía 19 años, yo también, y él era un poeta reconocido, se había ganado este tremendo premio. Por lo tanto, era la envidia de nosotros que todavía éramos unos poetas comunes y corrientes por ahí con nuestros poemitas bajo el brazo, ¿cierto? Pensando en algún día publicar algún libro. Y estar aquí y que me presente Leonel, como digo, es emocionante, es un poco hacer esta comunidad, nos hemos ido encontrando en todos estos años. También con el Lañén aquí, en distintas circunstancias, con Mabel, que fue mi profesora también, no solo la profesora de la ALE. Y la verdad es que me cuesta, de verdad me emociono, aunque ustedes no lo crean, esto es como rayos, es como un rito, es como un momento no solo emocional, sino también histórico en ese sentido. Podrían haber muchas personas más de esas, como decíamos en la mañana, que nos fuimos encontrando y reencontrando en la década de los 90 aquí en Santiago de Chile, en la Universidad de la Frontera, con Guido Eider, que ya no está con nosotros y que siempre lo recordamos, con la Rayen Guillén y la Casa de Arte Mapuche, y con los poetas que en ese tiempo eran más jovencitos, como Juan Buenuán, que participaba de los talleres, lo recuerdo porque hace un rato hablamos con él, con la Ale, y muchos otros poetas que se formaron aquí en esta región, en esta ciudad específicamente, y que después se fueron o se han ido o están en distintos espacios, en distintos territorios, que siguen escribiendo poesía, y que lo que ocurrió en ese momento aquí fue como el inicio de un movimiento, y el inicio de un movimiento de la poesía mapuche. Y estaba, bueno, el Cure Chihuahilaf también, estaba la Jacqueline Caniguá, la Graciela Huinao, que venía desde Santiago, estaba la María Teresa Panchillo, y también había pintores mapuche en ese tiempo, estaba Cristian Coyipal, Eduardo Rapimán, y nos íbamos juntando y encontrando, y les decía también en la mañana, íbamos generando espacios
Y creo que eso fue lo que hizo que este movimiento se fuese fortaleciendo y permaneciendo en el tiempo. Que no fuera solo este grupo de poetas que nos juntamos en un momento y luego nos desaparecimos. No fue así, fue este grupo de poetas que fue sumando a más poetas y como digo, que fuimos generando espacios para encontrarnos y reencontrarnos y luego no solo entre los poetas mapuches, sino también con los poetas indígenas de otros países latinoamericanos. Recuerdo a la Briseida Koch, a la Rosa Chávez, por ejemplo, en Santiago, en algunas actividades, o aquí mismo en Temuco, en la biblioteca Galo Sepúlveda, y una serie de actividades que nos permitieron de alguna manera ser lo que somos. Digo todo esto porque, como digo, por la emoción, pero además porque este libro tiene que ver con todo eso, no solo con ese irse juntando, sino también con ese ir aprendiendo. Perdón, pero se me... ya aquí lo encontré. Con ese ir aprendiendo respecto a lo que nosotros mismos somos. La identidad, sabemos, no es una cuestión fija, uno la va generando y la va generando no solo de manera individual, sino también colectiva. Y en ese sentido le agradezco tanto a los poetas que llevamos más tiempo juntos como a los poetas que se han ido sumando después, como, o que han ido escribiendo después, ¿viste? Estos tipos de textos como Claudia, digamos, y otra. Ahora es difícil contar la cantidad de poetas que escriben, siempre decimos ya son cientos de poetas, es como una manera de decir ya después de 100 es como agotador seguir contando, ya somos cientos de poetas mapuches en este momento. Eso es extraordinario, pero tiene que ver con una convicción, tiene que ver con una identidad, tiene que ver con una cuestión política, como decíamos también, de decirse mapuche. En el trabajo que yo hago, que es en la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, decimos salir del closet de lo indígena. Es un poco como salir del closet, que es un término que se usa en diversidades sexuales y de género, pero tenemos muchos closets, no es solamente eso en nuestra vida. Nosotros hablamos del closet de los pueblos indígenas, del closet de la discapacidad, del closet de muchas cosas que no nos atrevemos a decir. Y la mapuchidad o esta identidad mapuche, ¿cierto? Es una de estas, y no es porque nosotros lo queramos, es porque todavía somos un pueblo oprimido. Pero a pesar de eso, escribimos poesía. Y una poesía que puede situarse a nivel mundial, que es un poco el juego de este libro. Es como situamos esta poesía mapuche en un nivel mundial. Y mi apuesta fue situarla con los griegos, hacer un juego con la poesía griega. Y con Camagis específicamente, que es un poeta que cuando lo leí a mí me gustó mucho. También me gustó Elitis, pero no sé por qué me resultó más fácil jugar con los poemas de Camagis, quizás porque se parecen más a los relatos mapuches, que tienen como esta forma de irte aconsejando de algo. Y hay un poema de Camagis que es eso, es como un consejo hacia una persona, y que es un poco de donde parte este libro. Les voy a leer este poema, que se llama Nampulcafe. El Nampulcafe, en la cultura mapuche, es la persona que se va de viaje, el hombre específicamente, que se va de viaje y que no sabemos cuándo vuelve, deja a su familia, a sus hijos, y se va generalmente de Chile a Argentina a buscar una mejor vida, a comprar pañuelos de seda, etc. Pero también es un deseo ese viaje, es el deseo de salir de ese lugar donde uno vivía, que quizás yo tenía también desde niña, era como irme de ese pueblo pequeño en el que me habían criado de una manera muy conservadora. Mi familia era mapuche, pero a su vez era católica.
Entonces era como una especie de encierro en el pueblo y ahí, digamos, adquieren un poco este sentido entre los relatos mapuche, los poemas de Cavafis y esa necesidad o ese deseo de salir de ahí. Nampulcafe. Que el camino sea largo, me dices, Cavafi, como decía mi abuelo, como Colipán Filgueira, Carlos Cosiña y tantos otros poetas de estribones y cíclopes. Pero yo te hablo de Huitranalhues poblando estos valles, de Anchimalenes por las noches, Chumpal en estos mares, Tuimalén en las lagunas y Pillán en los volcanes, Trayén con las quebradas, Calfumalén en las montañas y en los valles interminables, Futacuifi, Quecheyem. Hablaré como los abuelos en la lengua que oyen los ñenco, pediré permiso en el camino a las piedras y daré ofrendas al mar y a las montañas, a los esteros y a los menoco, muzai y harina tostada para aliviar desconfianza. Las rutas estarán libres, no tememos más Cavafis, no tememos más Huifiqueche. El camino será largo. El camino será largo como el invierno, las ciudades espejos de nuestros sueños, en su vereda mercancías brillantes de toda clase. Las profecías acompañarán este viaje y los peuma diciendo atrás no mires nunca. Pero volveremos un día, sabemos, y las bibliotecas guardarán todavía las palabras, como lo sabías tú, abuelo, como Borges, como Cavafis, tú nos enseñabas. Lean los libros como los signos que engendran las mañanas, tengan en su pensamiento siempre su tubún y su cupalme, no en la isla, sino en la montaña. Se haya escrito su destino, el mar es solo un sueño, un viaje sin pasado, sin retorno. Y si igual que el viaje de Ulises, el nuestro dura muchos años, no olvidaremos la Piremapu, la piedra que guarda nuestro aliento. Otras cosas no desearás, ni a otros viajes querremos entregarnos. Estas palabras dirás a tu cupalme, ellos leerán tu mirada. Y aquí los versos de Cavafi, muy conocidos. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta, decías abuelo, como Cavafis, aunque tú ni Cavafis supieran nunca de los pasos del otro por este mundo. Y sin embargo el mismo sueño, mi corazón los une, los anhelos entre ambos por caminar nuevas rutas, por trazar otros horizontes y regresar como los albatros, errantes a los mismos puertos, al mismo temor y a las mismas sospechas. Ayun, 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 repetimos para evitar el miedo. Ayun, 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 el miedo no es el destino. Sigue, decía mi abuelo a los Cufemayu que huyen, síguelos y cuanto más adelante vayas, sé tú más animosa. Pon todas tus fuerzas en la ruta que viene y cuando llegues sabrás como Cavafis que Buñelfe ha guiado tus pasos. Entonces, solo entonces mira el valle que dejaste, mira tus huellas y mira tu pasado, pero no mires nunca con desdén las sendas no pisadas, nuevas tierras hallarás, sin embargo, las mismas calles, las mismas casas, el mismo recelo, el espíritu agitado, el peligro rondando los cuerpos. Ayun, 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 dirás como un conjuro. Ayun, 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 ayun.
el silencio de las ciudades y sus visiones. Bueno, ese es uno de los primeros poemas de este libro. Como digo, es un poema que hace un paralelo entre los consejos que me daba mi abuelo y un poema de Cavafis, como lo dice el mismo poema, es muy extraño que tengan algo en común, pero lo tenían. Y cuando uno lo encuentra es maravilloso, es mágico. Cuando yo leí ese poema de Cavafis era mágico, pensar que mi abuelo me decía cosas tan parecidas a eso, casi con las mismas palabras. Y era como dos personas tan distantes en el tiempo, tan distantes en la tierra, podían tener esos pensamientos. Pero asimismo la historia mapuche y la historia chilena y la historia de tantos pueblos se van juntando en sus semejanzas. Y este libro, entre los poemas finales, tiene dos que son los últimos que voy a leer. Uno se llama Sitios. A todo esto debo decir que muchas de las cosas que leí las mencionó Claudia, gracias por esa lectura. Otra la mencionó Leonel también en lo que nos señalaba. Y dos últimos poemas que hablan de los sitios que tienen que ver con la dictadura chilena. No es el poema más largo, la dictadura, y otro anterior que deberían leer. Se llama Las miserias en las ciudades, creo. Sí, que es un poema específicamente sobre eso. Son jovencitos, la mayoría no vivió la época de la dictadura, y hablar de un estado de sitio, por ejemplo, es una cosa extraña. Había ciudades sitiadas y siguen habiendo ciudades sitiadas en todo el mundo, solo que no estamos acostumbradas a llamarlas así. Este primer poema, Sitios, habla de Sebastián Acevedo, que es un homenaje a él. Es el padre de dos jóvenes que estuvieron presos en la época de la dictadura, y como en ese tiempo la gente se le hacía desaparecer después de tomar la presa, este padre se angustió mucho en Concepción y se quemó frente a la catedral, se quemó a lo bolso, se roció líquido inflamable y se prendió fuego. Estuvo varios días hospitalizado antes de morir. Y un día estabas en la ciudad sitiada, en ese país sitiado, tú sabías que caminabas sobre nombres desaparecidos. Y cada pisada dolía, y cada pisada sepultaba las largas listas, los largos senderos de nombres desaparecidos. En la ciudad sitiada, esas largas listas, como esas largas calles, como esas largas noches, en ese país ciego, sordo y mudo, eran tan claras como esos días, mirando la luz cegante del oprobio. Entonces gritabas tú en la ciudad sitiada, gritabas hasta cansarte, pero nadie oía entre esos muros febles lo que se repetía detrás de ellos, fuera de ellos, en apatía. Entonces trepabas tú a las murallas para buscar por ti mismo a tus hijos perdidos en la ciudad sitiada, de ese país sitiado, con caminos sitiados hasta en la memoria. Entonces te diste cuenta que cada uno y que cada una y que cada célula y que cada átomo y que cada sueño era vigilado, y en cada mirada viste como única posibilidad la flama, la luz que iluminaría el camino a casa, la luz que alumbraría el escondite donde se ocultan los crímenes en que se solazan aquellos que buscan sentirse poderosos,
porque se saben mínimos e infames. Entonces Sebastián dejó de ser solo un nombre y Acevedo se nos quedó eterno en tus cenizas, en tus palabras, en tus gritos, tu mirada indeleble ese día de noviembre. El oxígeno de todo Chile se agotó en la llamarada. Este poema que sigue, que también está dividido como el otro en varias partes, se llama De otros sitios indelebles. Y tu nombre, Guanante, se perdió tu nombre la miel en la ciudad sin muros, aquella ciudad puerto de tus días en plena adolescencia, la nueva democracia. Y aquella ciudad puerto se llenó de fosas, desde entonces sin nombres, en el iris de tu madre, tratando de adivinar en todos los flancos el lugar exacto donde descansas, todavía sin descanso. Y tú, Inacayal, ¿te acuerdas del museo? El sitio perfecto entre los muros, la geometría indeleble en esas calles argentinas como la luna. ¿Conociste siquiera una muralla de la ciudad de La Plata? ¿Pudiste mirar la perfección en esos parques? ¿O solo las salas blancas del blanco museo, allí donde pasaste tus días oprimido? De un lado a otro te movías buscando las ventanas, la salida, la escalera que te liberara del cautiverio infeliz e ignominioso. Tus cabellos, Inacayal, por tantos ojos contemplados, cada día, cada año, cada década de un siglo interminable como el oprobio, tu cráneo, tus húmeros, tus fémures observados hasta el infinito detrás de las vidrieras, y tan lejanos tus huesos para tus deudos en la pampa. Los nombres se suman en las listas de ciudades sitiadas, soñándose libres sin masacres en otro lado del mundo. 43 el número que despierta siglos más tarde que la noche aquella de Toxtlac en el Averno. Pero más de 30.000 no han regresado, solo en el último tiempo, ni en la tarde, ni en el día, de las últimas noches, de los últimos años, de las últimas décadas, de este mismo mundo en estado de sitio permanente. Ayotzinapa lo sabe Iguala y Guerrero, y Tamaulipas, y Jalisco, y Ciudad Juárez. Lo saben bien, lo saben las mujeres, los periodistas, los dirigentes, las y los estudiantes lo saben. 23, 31, 50, 81, 56, cada hora, cada día, cada noche, cada madrugada. ¿Cuál es el último cómputo de estos días? ¿Qué cantidad podemos contener en el iris sin dañar nuestra retina? ¿O es que ya estamos ciegos para siempre? Aún hay fuego en esas calles de las ciudades sitiadas, de aquellos países sitiados para siempre, en las manos y en los ojos de quienes nunca regresaron y de aquellos que nunca pudieron despedirse. Chao.